invito a poder participar a través de preguntas por el WhatsApp. Lo repito, el +569 856 36616. +569 856 36616. Y les puedo pedir un favor, es que las preguntas sean, para todos nuestros expositores, lo más concisas posibles y en la medida de lo posible también, que puedan ser generales y no tan casuísticas o no tan puntuales, porque obviamente tienen más posibilidades de interpretar o representar dudas que puedan tener todos ustedes en la medida que se vaya desarrollando la conversación. Tenemos harto tiempo para poder conversar con ellos y obviamente voy a tratar de incorporar la mayor cantidad posible. Les agradezco a todos por esta instancia y quería partir, Paz, contigo con un tema más bien de actualidad o de cierta contingencia, porque hoy día el Ministerio de Economía lanza en un par de minutos más la Agenda de Reimpulso Económico, que tiene un elemento bastante relevante en eso, que tiene que ver obviamente con tu área y con vivienda, que es medidas para dar certeza jurídica a los permisos de edificación. Y te quería preguntar, para entrar un poco en la conversación, para provocarla, ¿cómo incorpora el tema de la certeza jurídica a todo el tema de precio que estamos viendo? Porque está todo finalmente concatenado en esto, para partir. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. El proyecto que aparece hoy día en el diario, que es Proimpulso, que presenta el Ministerio de Economía, incluye efectivamente la certeza jurídica porque ha aparecido, ¿cierto?, en todo el debate dentro del gremio, la industria, como uno de los bemoles más complejos. Me llamó la atención que no apareciera en la presentación, pero ha acuñado incluso este término que se llama permisología, ¿cierto?, que delata la complejidad que se suma a la industria para poder construir en condiciones de certeza o de normalidad. Si bien lo que aparece de certeza jurídica no está vinculado estrictamente en materia de ley al precio de la vivienda, efectivamente es vinculante, de eso no cabe duda. Y a lo que se refiere tiene que ver con, en específico, con modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. El conocido decreto 14 es parte de eso, lo que fue previamente la circular 413, que lo que hace en alguna medida es poner en valor los incentivos y condiciones que cada plan regulador o cada gobierno local, digamos, del punto de vista territorial, considera para su comuna, lo cual es especialmente complejo en ciudades como Santiago, la región metropolitana, compuesta por 52 comunas, es decir, compuesta por 52 planos reguladores, donde cada uno tiene una orientación territorial particular. Entonces, en un universo donde tenemos interpretaciones diversas, donde los tribunales se han pronunciado de forma distinta, donde distintos órganos del Estado se han pronunciado de forma distinta, se genera incerteza y se deriva de ello paralización derechamente. Y eso tiene altos costos en todo punto de vista. Claudio, Alejandro planteaba en su presentación el tema de una especie de concatenación o argumentos como seriales. El tema de restricciones deriva en encarecimiento, el encarecimiento deriva en segmentación, la segmentación eventualmente segregación. Tú fuiste alcalde, tienes esta doble militancia, entre comillas, haber sido exalcalde, exintendente, tienes toda la experiencia de autoridad tanto comunal como regional. Y te quería preguntar eso, y además en la comuna en la que tú lideraste, que obviamente es una comuna más distante del centro de Santiago. ¿Qué medidas crees tú que pueden evitar que se llegue a la segregación pasando por, ¿no es cierto?, esta segmentación de la ciudad? ¿Cómo poder evitar que gente de escasos recursos, que generalmente vive en la periferia, excepcionalmente algunas cosas más en Ticureo, cosas así, puedan sufrir por este tema precisamente por la escasez de suelo y por la contracción a la oferta? Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que tengo 3 gorros, el de alcalde, intendente y también de exministro. Y yo creo que eso me ha permitido de alguna manera mirar que uno de los problemas que hemos tenido en nuestro país en general, pero particularmente en Santiago, es que muchos de estos problemas no tienen resolución estrictamente municipal. O sea, la mirada de yo en mi comuna voy a arreglar todos los problemas de mi comuna, creo que ya no da para más. Esta fragmentación de la gobernanza de la ciudad de Santiago hace que lo que pasa en Vitacura también pasa en distintas comunas. La gente dice, ya estamos bien los que estamos en esta comuna, no queremos que llegue nadie más.
Sin embargo, queremos que llegue metro, queremos que llegue la infraestructura, los espacios públicos, y eso políticamente es muy complicado. Tiene que haber algún espacio donde de alguna manera se distribuyan estos costos políticos de tomar decisiones impopulares. Yo creo que lo que se ha planteado, lo planteaba Alejandro también y lo he escuchado en otras presentaciones, de tener normativas que permitan a nivel metropolitano, por ejemplo, establecer densidades en torno a las infraestructuras de transporte, me parece que va en la dirección correcta, porque de lo contrario, ninguna comuna va a querer aumentar la densidad, aunque esté bien hecha. Yo estoy, como ustedes bien saben, en contra de la hiperdensificación, pero creo que se puede hacer una buena densificación. Y precisamente hay que hacerla en torno a buenas infraestructuras. Y en el caso, por ejemplo, de Peñalolén, nosotros tuvimos un fracasado plan regulador que perdimos porque la comunidad no quiso. Quisiéramos aumentar la densificación en torno al eje de Vespucio, donde había carretera y terminó, por esas cosas del destino, aumentando la densificación en la parte más vulnerable de la comuna, que era la parte alta. Entonces, la economía política de estas decisiones es tan difícil, y te lo digo yo que estaba ahí con los pies en la trinchera y en el barro, que todo lo que se ha hablado hoy día, que lamentablemente no se ha resuelto en la nueva legislación sobre elección de gobernadores, pero va en la dirección correcta de tener normativa y una visión general que permita planificar integradamente. Solamente un ejemplo, tú planteabas estas otras ciudades en el mundo que han subido. Londres es un buen ejemplo. Y Londres tomó una decisión hace 18 años de tener un gobierno metropolitano que además juntó dos cosas, transporte y planificación urbana. Entonces, por ejemplo, la nueva línea Queen Elizabeth del metro de Londres está siendo financiada por cambio en la zonificación urbana de Londres. Entonces, esa idea de tener estas dos tentáculos, el de planificación urbana y transporte, en una visión de ciudad, no solamente de barrio o de comuna, va en la dirección correcta, porque si no, la economía política de tomar decisiones comuna por comuna, lo que te va a hacer es que la gente va a congelarlo todo. Ahora había una oportunidad de oro con la elección o presentación de proyecto, elección de gobernadores que tenemos el próximo año, para haberle dado más autoridad, precisamente para tener un rol más de city, si uno quiere, en este caso. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se va percibiendo eso? Porque pareciera ser, desde la mirada más desde la prensa, que hay bastante consenso, tanto técnico como político, que es necesaria una autoridad un poco mayor. Y ponerle el nombre de mayor, como ocurre, ¿no es cierto?, en el caso londinense, o ponerle, ¿no es cierto?, otros nombres como ocurren en casos sudamericanos. Pero evidentemente tratar de reducir esa brecha, esa disparidad que existe entre comunas, como el sector oriente o el sector céntrico, el sector poniente, que solo separados por una calle tienen planificaciones completamente distintas y realidades completamente distintas. ¿Por qué no ocurre, Claudio, eso? Mira, al final, en el mundo, la descentralización tiene más que ver con el poder que con los temas técnicos. Que los gobiernos nacionales y los parlamentos se desprendan de poder, en el caso de Chile ha sido muy difícil, entonces se ha aprobado una reforma que es limitada. Ahora, al igual que en Londres, cuando partió la reforma el año 2000, las atribuciones entregadas al alcalde mayor no eran tantas y han ido traspasándose a lo largo del tiempo. Creo que eso es lo que va a ocurrir como ha ocurrido a nivel municipal. Ahora, yo creo que esta idea de la visión de ciudad también vale para el mundo privado. No puedo dejar de decirlo aquí en este auditorio de la Cámara. Cuando uno mira la estadística, que está en el estudio de la Cámara, no lo que planteó Alejandro, uno se da cuenta que el 75% de las viviendas nuevas están concentradas en 12 comunas. Entonces, está el resto de la ciudad también, donde va a haber metro. Está la ciudad construida, donde también hay que ser creativo desde el punto de vista, y por supuesto está el rol que puede jugar el Estado con los subsidios desde el punto de vista de la solución de habitantes. Entonces yo creo que aquí va a haber una mezcla de una nueva figura política que va a tener que hacerse cargo de la temática del déficit habitacional, que ha ido en aumento, no solamente el precio, el déficit habitacional en Santiago ha ido en aumento. Se calcula que el 80% de ese aumento está en los sectores más vulnerables, y ahí sí que la inmigración, ahí sí que la nueva composición familiar ha sido un tema complicado. Y vamos a tener que articular al Estado Nacional, que tiene los subsidios, con los municipios, que tienen los terrenos, y el sector privado, que va a tener que innovar también en el tipo de soluciones que da, que sean, ojalá, bien ubicadas, pero también con una noción del entorno y del desarrollo urbano que creo que se puede mejorar mucho. Bernardo, en el seminario planteábamos dos conceptos. Uno, el tema precio-accesibilidad, desde el punto de vista de la temática, y la idea de un problema creciente. Y queríamos tener, obviamente, experiencia desde obviamente, el ministerio, la comuna, la intendencia, la autoridad política o la autoridad no política, técnica en este caso, pero desde el gobierno y también la del sector privado. Alejandro Fernández planteó ciertas ideas respecto de por qué se había producido el
aumento brutal. Un solo dato, la inflación desde el último día hábil de, el último día, digamos, el 2009 hasta ahora, es 34%. Y veíamos la cifra que tú entregabas, Alejandro, del Banco Central. Yo sacaba un cálculo entre 105 y 200, más o menos, lo que ha aumentado en la región metropolitana el índice, y eso pero además era real. O sea, además, ni siquiera es 3 veces, más de 3 veces ese tema. ¿Cuáles son a juicio del sector privado? Tú fuiste presidente de la Comisión de Vivienda. Bernardo, ¿cuáles son a tu juicio las principales causas que están detrás de este tema? Bueno, hay en esto causas por el lado de la oferta y también de la demanda. Algo estaba insinuado en la presentación de Alejandro y también ha sido señalado por parte de Claudio. Hay causas que están por el lado de la demanda. Por ejemplo, la población de Chile no crece mucho. La población de Chile crece al 1%, según el registro del INE en el último periodo intercensal. Uno diría no debiera haber gran problema con respecto al tema de la vivienda. Sin embargo, y teniendo una situación base desde el punto de vista de vivienda bastante positiva, pero sin embargo, ese 1% se contradice con un hecho, ¿no es cierto?, que es súper relevante. La tasa de crecimiento del número de hogares era del 2,3%. O sea, más del doble que el crecimiento de la población. Y nosotros tenemos que reaccionar a eso. Eso se traduce, por ejemplo, en que ha cambiado el tamaño medio de los hogares. Baja, ¿no es cierto?, de 3,6 y 4 incluso en origen, en el momento del año 92, ¿no es cierto?, cuando se hace la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y se fija densidad por hogar, 4 habitantes por hogar. Y coincidía con la densidad censal. Hoy día, ¿no es cierto?, es 3,1. Pero si nosotros nos vamos y hacemos un zoom todavía al detalle de esto, vemos que en el último periodo intercensal lo que más crece es el hogar unipersonal, en desmedro, ¿no es cierto?, de las familias completas, digamos. Es un quinto de los hogares en Chile. Claro. Y fíjate, pasamos en ese periodo de tener un 11,6% de hogares unipersonales en 15 años a tener un 17,8%. Y que esto nos muestra una tendencia que no ha parado ahí y que va a seguir hacia adelante. Si uno mira las cifras, por ejemplo, de España, el porcentaje de hogares unipersonales es un 25%. Y si se va más radical y se va al norte de Europa y se va a Alemania, las cifras son un 42%. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, un cambio cultural importante en los hogares que se reflejará necesariamente en cómo usamos la ciudad. ¿Cuál es nuestra demanda sobre la ciudad? Por lo tanto, tenemos una presión por vivienda que no viene tanto del crecimiento de la población, sino de factores como este, al que se viene a añadir un factor muy relevante, y es que más o menos uno podría estimar que la migración en Chile en los últimos 3 años se multiplicó por 3. O sea, la migración extranjera, digamos. Santiago, desde el punto de vista del balance nacional, por ejemplo, pierde más población que la que gana, pero recibe un flujo de población extranjera en que el grueso de la población extranjera se viene, ¿no es cierto?, a la región metropolitana. Entonces, tenemos esos factores por el lado de la demanda. Y después tenemos los factores de oferta, en que claramente tenemos, ¿no es cierto?, un primer factor que es la restricción de suelo. Veamos, por ejemplo, cómo se absorbió la población en el último periodo intercensal. ¿Ustedes saben cuál es la comuna que más población absorbió en el último periodo intercensal? 175.000 habitantes más o menos, la comuna de Santiago. Y resulta que Santiago estaba ya 100% ocupada el año 2002. Y recibió 170 y tantas mil personas, ¿no es cierto?, entre el 2002 y el 2017. La segunda comuna que absorbió más población en Santiago absorbió la mitad de eso. Hasta el 2002, Santiago perdía población. Y parte de todo el problema, ¿no es cierto?, que generó esta política de repoblamiento central, que ha sido la estrategia fundamental del Estado de Chile, respondía a eso, a que el centro y el pericentro, ¿no es cierto?, estaban despoblándose, dejando, ¿no es cierto?, la infraestructura, el equipamiento, etcétera, disponible y excedentario. La política fue, ¿no es cierto?, crezcamos hacia adentro y se establecieron
mecanismos de estímulo y mecanismos de restricción para eso. Bueno, en ese periodo intercensal, Santiago, ¿no es cierto?, rompió las barreras. Pero veamos qué es lo que está pasando en el pericentro. Vamos, por ejemplo, a un proceso de cambio de plan regulador en curso, ¿no es cierto?, como es San Joaquín, inmediatamente vecino de Santiago. San Joaquín, según su Pladeco, ¿no es cierto?, tiene un déficit de 9.000 viviendas. Sigue perdiendo población. Hasta el 2017 San Joaquín sigue perdiendo población. Sin embargo, el plan regulador que se está discutiendo, ¿no es cierto?, establece para el 85% del territorio municipal 2 pisos. O sea, congela el territorio municipal. Entonces, si nosotros queremos, ¿no es cierto?, reaccionar a esa nueva forma de vivir, tenemos que tener un enfoque metropolitano, ¿no es cierto?, que permita que la discusión no sea de cada comuna mirándose el ombligo, sino que también cuál es el aporte de cada comuna a la demanda, ¿no es cierto?, por vivienda que tenemos por delante. Y ese, ¿no es cierto?, es el tema del suelo, ¿no es cierto?, tiene otros aspectos. Por ejemplo, hemos restringido el límite urbano de Santiago. Se estableció a través del PRMS 100 la incorporación de 6.500 hectáreas para vivienda. Esas 6.500 hectáreas para vivienda que se establecieron, ¿no es cierto?, hace unos 6 años atrás, no se construyó ni una vivienda. Y es porque le hemos puesto tal nivel de reglas que complican el desarrollo de los proyectos, ¿no es cierto?, que recién están levantando cabeza los primeros proyectos que podrían producir alguna vivienda, ¿no es cierto?, de aquí a unos 2 años más. Paz, tú nos has planteado, lo dijo el presidente de la Cámara, lo has planteado tú en algunas entrevistas, el concepto de densificación equilibrada, ¿no es cierto?, que es un concepto universal muy importante. Yo creo que hay mucha gente aquí interesada respecto si puedes aterrizar al máximo el tema de lo que se está pensando. Se está pensando, yo entiendo que no hay número mágico, no es un número de 11, 12, dependerá, pero si no puedes aterrizar y tratar de llevar a la máxima ejemplificación de qué se está pensando en eso. 10, 12 pisos, alturas máximas de determinadas cosas. Ha habido ejemplos que evidentemente han cargado muy mal o han teñido mucho la discusión en esto, como el caso, ¿no es cierto?, de algunos edificios en la Estación Central. ¿Qué estás pensando, qué está pensando la autoridad en eso? Bueno, primero me gustaría poner un poco en contexto respecto a lo que lo han dicho los otros panelistas. Y si bien existe un consenso técnico, urbano, llamémoslo así, que no distingue mucho color político, porque la verdad que en materia urbana más o menos todos sabemos lo que hay que hacer, no hay grandes distinciones. Pero no obstante eso, yo creo sí que hay una agravante política muy seria que tiene que ver en parte con lo que dices tú, un sentido metropolitano, que lo dijeron los dos, o sea, hay una gobernanza muy compleja por una parte, pero hay algo que no ha sido dicho, que es un poco la tiranía de la ideología de la ciudadanía en esta materia, a la cual cualquier candidato se debe. Entonces, lo explica aquí Claudio en su calidad de exalcalde de Peñalolén, que dice, nosotros creíamos que esto era lo correcto, y técnicamente era lo correcto, y había consenso respecto a esta densificación equilibrada, una densificación más fuerte, donde hay una vialidad estructurante, donde hay transporte público, etc. Sin embargo, la ciudadanía dijo no. Yo no voy a nombrar otros alcaldes porque no corresponde, pero créeme que he tenido muchas conversaciones con alcaldes de muchas ciudades del país donde el relato es siempre el mismo. Nosotros vamos a bajar la altura para que la gente esté, digámoslo, fácil, contenta, grata con su comuna. Y ahí se produce, ¿cierto?, una fidelidad política entre votantes y candidatos que no logra traspasar o no logra poder instalar aquello que sabemos que técnicamente es correcto. Entonces, mientras no demos por superado eso, y nos ha pasado con cosas tan críticas como tenemos algunos programas que se llaman de regeneración en áreas centrales, regeneración de conjuntos habitacionales, regeneración de barrio histórico, tiene varias variantes, que es sobre el mismo suelo y a veces suelos nuestros, suelos del Estado de Chile, del Serviu o de otros, con proyectos públicos altamente subsidiados, llegar a generar una densidad que consideramos equilibrada en zonas que hemos estudiado que son adecuadas, cerca del empleo, cerca del equipamiento, etc.
y los propios alcaldes nos dicen, sí, yo me las voy a arreglar para que en esta parte que hay menos altura voy a convencer a la ciudadanía, pero hay ahí un algo que mientras no logremos superarlo y es un obstáculo político puro, no vamos a llegar adelante con ninguna de las cosas que estamos planteando. Ahora, respondiendo más específicamente a tu pregunta, ¿qué es la densificación equilibrada? Justamente nace como concepto después de esta observación que tenemos, porque esta ideología de la ciudadanía viene de algo, viene de haber tenido ejemplos exagerados como Estación Central de hiperdensificación, que se contrapone a comunas de mayor calidad de vida, donde la altura es muy baja. Pero no podemos echar a competir 2 o 3 pisos con 40 pisos. Eso no resiste análisis. Entonces, tampoco puedo comprometerme yo con decirte alrededor de 15 pisos, que es más o menos lo que internacionalmente se observa como, se le llama en inglés appropriate densification, que es lo mismo, ¿no? Entonces, estamos alrededor, no lo quiero tampoco especificar solamente en pisos, claro, entre 7, 8 a 15 pisos, pero también tiene que ver con la densidad y tiene que ver con lo que dice Bernardo del número de habitantes por unidad habitacional, o sea, la constructibilidad también. Entonces, tenemos necesariamente como país que acuñar un concepto intermedio como ese para salir de esta mínima altura y esta máxima altura. Y para eso necesitamos un cambio en la opinión pública, un cambio político. Ahora, hay bastante consenso, Paz, técnico. De hecho, alguna vez lo discutí con gente de Pauta. Yo no he escuchado nunca a una persona técnica que no plantee la idea de una densificación equilibrada. Y se plantea en todas partes desde el punto de vista de que, aprovechando muy bien las líneas estructurantes, estructurales, metro, ¿no es cierto?, grandes avenidas, que obviamente tengan, ¿no es cierto?, acceso a servicios y a transporte, todo. ¿Por qué existe esa mala percepción, entre comillas? Porque tampoco creo que exista. Uno está viendo, ¿no es cierto?, una demanda enorme. Lo preguntaban ahora, aprovecho de hacer la pregunta, por nanodepartamentos, departamentos muy chicos, precisamente por edificios de alta densificación se vendieron todos. O sea, la gente está dispuesta a vivir pagando el costo de menor espacio en áreas mucho más céntricas. ¿Por qué tú crees que se produce esa mala, entre comillas, imagen o opinión pública? Porque uno no lo ve en los hechos, lo ve más bien en la prensa o en algunos líderes de opinión. Muy buena tu pregunta. Hay ahí, de nuevo para mi gusto, un factor ideológico. Las personas, por sobre todas las cosas, van a priorizar la cercanía, porque la distancia al trabajo, al empleo, además del equipamiento, colegios, hospitales, servicios de todo tipo, público o privado, es lo que comanda la calidad de vida. Cualquier persona puede vivir en una estupenda casa en la periferia de la ciudad, pero trasladarse 1, 2, 3 y hasta 4 horas en transporte público o privado a su destino empobrece toda calidad de vida. Ahora, la oferta ha sido extremadamente mala. No podemos pensar de que para poder lograr esa cercanía tengamos necesariamente que vivir en edificios de hiperdensificación. Pero a pesar de eso, la gente lo ha preferido. O sea, y la demanda así lo ha demostrado, desgraciadamente. Pero tenemos que ser capaces como sector público y privado de tener una oferta mucho mejor del punto de vista urbano, porque también hay otros bemoles respecto de la calidad de vida general o metropolitana en la ciudad, donde no nos podemos permitir tener esa densificación, porque tiene otros impactos viales, conos de sombra y una serie de otras situaciones complejas. Ahora, Claudio, pareciera ser que desde el punto de vista político, y aquí te pido una respuesta política, es casi un acertijo sin respuesta el tema de, por un lado, ser electo con votos, ciertamente, de áreas limitadas como son las comunas, y por otro lado, tener esa mirada global. Deben haber llegado, yo quiero quedarme corto, unas 7 o 8 preguntas para ti respecto de este tema. O sea, ¿cuál es el incentivo? ¿Cómo puede cambiarse? ¿Cómo puede torcerse la política pública en el sentido del incentivo que hay? Por un lado, de que una persona gobierne una comuna, pero por otro lado tiene que tener también una mirada que tiene que operar en red de algún modo en la región metropolitana, porque si no, colectivamente nos vamos a asfixiar todos, digamos, va a tener un problema. ¿Cómo se resuelve desde la política? Bueno, yo creo que todos aquí con tertulia han dicho lo mismo. Yo creo que a nivel de comuna por comuna esto no tiene solución. Eso es un dato. Y esto no solamente por el caso de la hiperdensificación de Estación Central, que es el mal ejemplo de lo que no hay que hacer.
Porque también Vitacura, que no ha tenido nunca hiperdensificación, dijo no queremos ningún vecino más en Vitacura. O sea, esto tiene mucho más que ver con el NIMBY que hablabas tú, Alejandro, de que la gente que se establece en una comuna quiere mantener la comuna lo más parecida posible. ¿Qué es lo que pasa? Que esa es una respuesta al que está ahí, pero no al que viene, no al que no tiene vivienda, no al que se quiere emancipar, no al joven, no al inmigrante. Entonces, cuando tú le hablas a toda la ciudad, y ese es el cambio de escala del debate político, la discusión política, lo que va a hacer es que, por ejemplo, tú vas a tener que hablar de los allegados de Santiago y le vas a hablar a, no sé, 200.000 personas, 300.000 personas que no tienen vivienda en Santiago y le vas a tener que hacer una oferta a ellos y vas a tener que hacer una oferta que sea razonable, que compatibilice el interés y la necesidad del que no tiene vivienda con aquel que ya vive en un barrio consolidado. ¿Me explico, no? Yo solamente voy a meter la cuchara a lo que te preguntaban a ti, pero yo creo que limitar la densificación equilibrada a la altura me parece que es una sobresimplificación, porque lo que la gente reclama es, oye, buen acceso al supermercado, veredas de buen tamaño, las rasantes que tengan que ver con la ciudad. O sea, hay edificios en Apoquinto que son mucho más altos que los de otro lado, pero tienen veredas de, no sé, 7 metros. O sea, por lo menos yo participé en el seminario que se hizo en la Católica con la ADI hace un par de semanas, y me pareció que era interesante la mirada, una mirada bastante más integral, obviamente tomando en cuenta los excesos. Pero volviendo a la pregunta política, otro tema, por ejemplo, relevante, yo coincido 100% contigo, el tema de la localización hoy día tiene una prima tremenda en la ciudadanía, uno lo ve. Y es por eso que hay una mayor demanda por departamentos hoy día en Santiago que en otros lugares del país. Ahora, lamentablemente, toda la temática del transporte, esa sí que está invisibilizada, porque no la ve el municipio, no la ve la ciudad, la ve el ministro. Y yo creo que ahí hay un tema también que es lo que ha pasado en todas las áreas metropolitanas del mundo. Es que uno de los temas que se ve en Medellín, en Barcelona, en Estambul, en Londres, es que el tema de la movilidad, del transporte, se empieza a acercar al territorio. Entonces, tú tienes por una mano el instrumento de planificación, el PRMS, y ojalá algunas atribuciones adicionales en materia de densificación, y por otro lado tienes también el tema del transporte. Me parece un crimen que uno anuncie una línea del metro y diga, la línea del metro va a ir por acá. Y como bien decías tú también, Alejandro, toda la plusvalía de esa inversión pública va a manos de alguien que está especulando con el terreno y ni siquiera puedes incidir para que ahí, por ejemplo, se densifique. El metro va a llegar a Renca, a Quinta Normal. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahí? Que son zonas antiguas de la ciudad, bastante privadas, donde no hay vivienda nueva y podría haber una alianza público-privada para hacer algo interesante ahí. Entonces, yo estoy convencido que una elección a nivel metropolitano lo que va a hacer es que va a poner temas metropolitanos sobre la mesa. Y no solamente la defensa del vecino, del barrio en particular, que es lo que hace imposible lo que tú señalas. Yo creo que el NIMBY hoy día está establecido, ya sea por exceso o por egoísmo. Y lo que tenemos que hacer es la solidaridad de toda la ciudad para resolver los problemas de toda la ciudad. Bernardo, te quería preguntar por el tema de, hay dos caras de la misma moneda. Por un lado, una ciudad envolvente, en el sentido de que la gente está volviendo, quiere volver cada vez más a vivir, ¿no es cierto?, en una ciudad más, o unas zonas más. Por otro lado, la otra cara es la segregación, gente que no puede simplemente pagar ese tema. ¿Cómo estos dos fenómenos, de algún modo, están condicionados precisamente por las restricciones de oferta en materia? Porque pareciera ser que lo plantea el presidente de la Cámara, esta multifactorialidad de elementos se concentran principalmente, o los elementos centrales están más bien en la oferta que en la demanda, digo, en el aumento de precio. ¿Cómo conversa esto con lo que estamos hablando? A ver, lo primero de todo es que este tema no lo van a resolver los técnicos, como se ha dicho aquí. Tampoco lo van a resolver los políticos, que tienen los incentivos, ¿no es cierto?, en contra de resolverlo. El tema es, ¿no es cierto?, cómo hacemos un cambio en el cual tienen que comprometerse técnicos y políticos, ¿no es cierto?, para cambiar la mirada ciudadana sobre el problema. Y así asumir, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que se decía, y esta es una estrategia a nivel mundial, el Transit Oriented Development, el desarrollo en torno a los ejes de transporte, ¿no es cierto? Los ejes de transporte son las grandes articulares, las venas de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, las arterias, ¿cómo concentras parte importante del desarrollo en eso? Pero también en la realidad chilena hay que entender que hay una parte de ese problema que no se va a resolver por ese lado, que tiene que resolverse hacia el crecimiento hacia afuera, pero también en un crecimiento orgánico dentro de la ciudad. Buena parte de la localización hoy día de los allegados está en lugares centrales.
no está necesariamente en la periferia, está en las antiguas operaciones sitio, ¿no es cierto?, que hoy día son centrales, y que reciben, ¿no es cierto?, a estos allegados que se ven beneficiados de esa ubicación, ¿no es cierto?, para acceder a la ciudad, a todas las oportunidades que da la ciudad, trabajo, estudio, etc. Entonces, ¿cómo permitimos, por ejemplo, que esas áreas se densifiquen orgánicamente? Si tú pones la regla de 2 pisos, esas áreas no pueden densificarse orgánicamente. Si tú, ¿no es cierto?, flexibilizas eso y entiendes, ¿no es cierto?, que entre la baja altura, que son los 1 o 2 pisos, la media altura, que son los 3, 4, 5, ¿ya?, hay un escalón. Y lo que se llama mayor altura, ¿no es cierto?, que es del 6 hacia arriba, porque requiere ascensores, impulsiones de agua, etcétera, etcétera, que hacen el desarrollo más caro, ¿ya? Hay un ámbito, que es esa media altura. Y esa media altura tiene que permitirse, ojalá, en el grueso de la ciudad, con excepción, ¿no es cierto?, de aquellos barrios de preservación patrimonial, ¿no es cierto?, que uno quiera, por motivos muy fundados, ¿no es cierto?, proteger. Pero en general, esa media altura tiene que permitirse en toda la ciudad. Y eso, esa concepción de que tenemos una mayor altura en torno a los ejes de transporte, pero además un crecimiento orgánico en el resto de la ciudad, es una construcción de ideas que tenemos que construir, ya sean técnicos, políticos, empresarios, etcétera, a construir como un acuerdo ciudadano que legitime esa visión y que permita, por lo tanto, el desarrollo. ¿Puedo decir algo solamente una visión política de lo que plantea Bernardo desde el punto de vista de la densificación? Cuando uno le dice a la gente que ha tenido la oportunidad de viajar, ¿qué opina de Barcelona? La gente dice, bueno, una ciudad de una gran calidad de vida, bueno, Barcelona es mucho más denso que Santiago. Sí. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo una ciudad tan buena para vivir es más densa que Santiago? Bueno, porque junto con restringir, porque ahí no se puede construir algo de 50 pisos, pero tampoco es de 1 piso, y hay buenas veredas, y hay buenos espacios públicos. Entonces cuando uno le pone una visión a la ciudadanía, con la cual tenemos que interactuar, porque yo creo que aquí la tarea tiene 4 patas, no 2, no es solamente técnico y político, es empresario, técnico, político y ciudadano. Y en esa ecuación uno tiene que mostrar de qué entendemos cuando decimos densificación equilibrada. Porque si lo que yo entiendo, yo lo veo y me convence, yo estoy dispuesto a votar por eso. Si la imagen que me queda la hiperdensificación, no, pero si hay buenos ejemplos, yo creo que eso se puede vender políticamente. Pero ahí quiero dar un poco paso más, pero finalmente los incentivos están siempre en mi patio de atrás, por decirlo de una manera. Porque yo voto por mi casa, mi apartamento, lo que uno quiera, y no con una mirada más, no sé cómo decirlo, sin holística, no sé si es muy ciútico, pero me explico más global del tema. Entonces, ¿cómo lo ves, Paz? Yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea, lo que dije previamente. Para mí el meollo está en instalar los conceptos correctos en la ciudadanía. Si ahí está todo el poder. Porque el político se va a ver solamente a esa... Depende del voto. Y es ahí donde nosotros tenemos que instalar estas grandes ideas. Tú lo dijiste, Barcelona, la literatura mundial lo muestra en muchas ciudades, en Australia, en muchas ciudades de Europa. Ninguna tiene una densidad extremadamente baja y ninguna tiene rascacielos, al menos las que están bien ranqueadas en términos de calidad de vida. Y creo que es la única solución, porque quiero referirme a lo que decía Bernardo, esto de ampliar los límites urbanos y hacer más extensiva la ciudad, digamos, horizontalmente, yo le veo muy poco futuro en el contexto del cambio climático. Hoy día, de nuevo, vuelvo a las ideas instaladas en la ciudadanía. Y, o sea, hoy día tenemos una líder, una niñita que recorre el mundo, la Greta. O sea, es prácticamente imposible que nosotros vayamos a consumir más suelo agrícola con las implicancias que eso tiene desde el punto de vista de los discursos que están instalados. Por lo tanto, la posibilidad de crecer por extensión cada vez más nula, y al revés, las únicas posibilidades que tenemos es de densificar el inmenso potencial densificable que existe en las áreas metropolitanas. Porque si nosotros lo miramos con esa perspectiva, vamos a ver comunas enteras que están en áreas muy centrales, y me refiero al propio Santiago Centro,
a Quinta Normal, a Cerro Navia, a San Joaquín, a La Cisterna. O sea, hay una, si tú lo miras con una perspectiva y pudieras en un software poner el potencial construible en el marco de una densificación equilibrada, te sorprendería muchísimo la capacidad que tiene la ciudad. Para eso hay que generar los cambios conceptuales que estamos hablando. Han llegado 4 o 5 preguntas vinculadas a lo mismo. ¿Cómo conversa la política urbana con la política de transporte? Porque se superponen, o sea, debería haber una mayor densificación en zonas, obviamente, donde existe un eje de transporte mucho mayor. ¿Cómo conversan? Lo preguntan 4 o 5 personas distintas. ¿Y por qué no hay una mucho mayor interacción en eso? ¿O no se ven resultados, al menos en la planificación urbana? Bueno, el suelo es privado. La agenda de transporte tiene que ver con sus ecuaciones de destino-transporte, sumado a la factibilidad constructiva de alguna de las rutas, ¿cierto? Porque algunas de ellas, cuando son subterráneos, puede ser más fácil. Cuando son... o sea, no soy del Ministerio de Transporte, pero trabajo en una mesa con ellos. Obviamente hay situaciones donde cuando son a medio soterramiento, el espacio público es clave. Digamos, grandes ejes donde podría instalarse. Entonces, sí hay una cierta conversación, pero cuando el suelo es privado, es muy complejo. Ya lo decía Claudio, se sabe de una línea de metro, al día siguiente los corredores de propiedades empiezan a hacerse de las propiedades que están sobre la información. Bueno, pero por otro lado también es una información, es cuando sale un resultado público, por ejemplo, mira, la empresa A se compra la empresa B. La acción sube y yo puedo comprar esa información, no hay información privilegiada, ojo, en ese sentido. Hay una acción pública, se anuncia eso, y es algo evidentemente que no es especulativo, es de mercado. Sí, ¿Por qué darle esa solo mirada? quería agregarte una cosa, digamos, práctica con la que hemos estado trabajando, es el decreto de integración social, que es una manera de poder llegar con una densidad relativamente equilibrada a los sectores más vulnerables. No nos olvidemos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es un ministerio social. Y en eso sí estamos trabajando con transporte. Ese decreto se está modelando hoy día. Tenemos una mesa de modelación en 4 ciudades, que son las áreas metropolitanas más grandes, y obviamente que ahí estamos trabajando eje de transporte y donde nosotros podemos armar estas modelaciones, Claudio, que han sido muy poco fáciles, ¿no? Pregunta, ¿quién parte por cortar el círculo de la vivienda severamente no alcanzable? ¿Por dónde se parte? Esta idea del PIR, ¿no es cierto?, que plantea la Cámara, de que estamos en 7,6, de que estamos en un estadio bastante no alcanzable de vivienda, o sea, se necesitan 7,6 años de ingreso familiar para poder alcanzar una familia media, para poder alcanzar una vivienda media. El sector privado, por un lado, pareciera que no. El sector regulatorio, por otro lado. El sector político, la comunidad. ¿Por dónde partir? Para tratar de cortar este círculo vicioso, de algún modo, que, le pongo más complejidad al tema, sigue con tasas bajas, sigue con una demanda creciente y sigue con una demanda de población cada vez más grande. A ver, mira, yo creo que, bueno, dentro del diagnóstico, yo no estoy convencido que hayamos terminado el diagnóstico. Yo creo que quedan no solamente la pregunta que planteabas tú, Alejandro, respecto de qué es lo que dice la estadística internacional respecto a la chilena, que ahí hay un gap que tenemos que entender mejor. Sí es cierto que el 50% aprox del costo del aumento del precio de la vivienda es el suelo. A mí me gustaría, señor presidente, le planteo un desafío. Yo creo que aquí tenemos que tener un debate sobre el suelo urbano. Porque yo lo que estuve haciendo, preparando esta conversación, es metiéndome a la Fundación de la Vivienda, a los estudios de Trivela y a otros. Oye, algunos hablan de 500, 600 hectáreas disponibles en el pericentro, otros hablan de 3.000 hectáreas, otros hablan de 15.000 hectáreas. Entonces la pregunta, si hay suelo, ¿por qué no se está ocupando ese suelo disponible? ¿Hay alguna barrera al uso de ese suelo? ¿Hay algo especulativo? ¿Hay incentivos adecuados para no esperar demasiado tiempo en la construcción de esos suelos? O sea, quiero decir que yo creo que desde el punto de vista de la política pública, si es tan relevante el precio del suelo, yo creo que hay ahí un tema que tenemos que profundizar y consensuar. Me gustaría, Bernardo, después digo, para... Y segundo, yo creo que hay cosas, por ejemplo, a mí me correspondió como alcalde, y yo sé que hay alcaldes que lo están haciendo en Peñalolén, en Recoleta, en Las Condes. Hay una mayor gestión de suelo del Estado. El mismo proyecto de Cerrillo, que es lamentable se demoró por mucho tiempo, y que yo creo que lo terminamos de desentrabar hace poco tiempo. Bueno, hay un espacio de hacer ciudad donde el Estado también juega un rol de gestor de suelo. Entonces no es
yo no creo ni en el laissez-faire completo y absoluto, ni en el dirigismo absoluto, pero creo que tenemos que tener más herramientas. Una de ellas puede ser algunos proyectos en el cual el Estado también, ya sea inclusive para capturar plusvalía. O sea, si el Estado sabe dónde va a ser la línea del metro, ¿no podría el Estado también comprar algunos terrenos? ¿Ah? Eso es lo que hace en Hong Kong, eso es lo que hace en Londres. O sea, no son países particularmente que no jueguen con las reglas de mercado, y el Estado lo que hace es planifica el territorio y planifica el transporte. Y en eso, si me permite solamente una pequeña diferencia, yo creo que nosotros no estamos bien como país. Yo creo que no estamos bien. O sea, para no hablar de lo que ha hecho el sector privado, para hablar solamente de lo que ha hecho el sector público. Cuando nosotros mandamos a 200.000 personas como Estado a Bajos de Mena, y después alguien se preocupa del transporte 20 años después, algo hicimos mal. O sea, y yo creo que de verdad la mesa técnica no es suficiente. Tiene que haber una cabeza que piense simultáneamente el tema de la movilidad de la ciudad y el tema del ordenamiento territorial de la ciudad. Y eso hoy día, honestamente creo que las mesas de coordinación, no porque las personas que están ahí sean malas. Yo creo que el diseño de las ciudades modernas es que el transporte baja del nivel nacional y se establece en el territorio. Entonces tú ordenas la ciudad y ordenas el transporte de la mano. Bernardo, respuesta y además agregarte la pregunta de también 5 preguntas vinculadas con el impacto de la concesión sanitaria en el desarrollo urbano. A ver, voy a descolgarme por un lado un poquitito distinto. Cuando hablábamos de extender el límite urbano, ojo, aquí no estamos planteando necesariamente una extensión ilimitada y tampoco estamos hablando exclusivamente de la región metropolitana. Yo creo que la región metropolitana es donde menos relevante es el tema. Estamos hablando del país. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, del comportamiento de la autoridad en el sentido de dar las oportunidades de desarrollo urbano acorde a cada ciudad. Por ejemplo, en el caso de en las ciudades del norte, el suelo no es ni siquiera privado, es del Estado. Y es el Estado la restricción, ¿no es cierto?, hacia el crecimiento urbano. Se introduce también algo que tú señalas a raíz de la pregunta, que es que muchas veces se define un límite urbano y no se le dota de concesión sanitaria. Entonces es una contradicción absoluta. Se define, ¿no es cierto? Mire, el límite urbano llega, qué sé yo, 500 metros más allá, pero no se entrega eso en concesión sanitaria, lo que introduce una segunda barrera, ¿no es cierto?, al desarrollo hacia afuera. Entonces, tenemos muchos problemas que se han ido acumulando. Yo creo que en este tema es esencial entender de que necesitamos una acción planificadora, ¿no es cierto?, de nivel ciudad, metrópoli, etc. Esa acción planificadora tiene que entender que el componente principal de la planificación urbana es el transporte. Porque es el articulador. Yo recuerdo, por ejemplo, años atrás, que me invitaron a conocer uno de estos trenes de perforación del Metro de Madrid, que estaba en proceso de instalación, estaba haciendo las primeras pruebas, ¿ya? Y el tren de perforación estaba instalado en la última estación de una nueva línea. Y esa línea estaba en un potrero. ¿Y qué colindaba con ese potrero? 5 pisos. Entonces, en el fondo, ¿cuál es la atracción, ¿no es cierto?, que se está dando a la ciudad? El transporte. Y no viceversa. No, ¿no es cierto?, Bajo de Mena, el suelo barato. ¿Por qué colonizamos Bajo de Mena? Porque el suelo era barato. Entonces, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, vamos a suponer, era mucho más barato construir ahí que construir, ¿no es cierto?, un poco más central. Ahora, estas son decisiones complejas y tienen que considerar que a medida que crece el ingreso, crece la demanda por suelo. Aunque alguien se vaya a esos nanodepartamentos de 17 metros, probablemente venía de un hogar que tenía 6 personas en 60 metros. O sea, pasó de 10 metros cuadrados por persona a 17 metros cuadrados por persona. Entonces, y esto me lo decía años atrás un invitado que tuvimos acá en la Cámara, que era el jefe del Plan de Madrid, Pedro Ortiz. Me decía, mire, la demanda por suelo con el crecimiento del ingreso siempre va a ser positiva. Y no solo por los hogares, también por el comercio, también por el equipamiento. Yo le voy a poner un solo ejemplo, me decía. La planta industrial en Madrid tenía en los años 60 8 metros cuadrados por trabajador.
Hoy día hay mucho menos trabajadores industriales en Madrid. Es decir, sin embargo, la demanda de metros cuadrados, dada la automatización, etcétera, es 24 metros cuadrados por trabajador. Entonces, aunque haya disminuido la masa de trabajadores industriales, aumentó la demanda, ¿no es cierto?, por suelo de industria. Y eso se repite en cada uno de los usos, ¿no es cierto?, de suelo. Para ir cerrando, me gustaría también incorporando algunas preguntas que llegaron, el tema de un concepto que es el sinceramiento de vivir en una ciudad, el sinceramiento del costo, de algún modo. O sea, la gente lo quiere todo de algún modo, legítimamente, porque es un ciudadano, pero también tiene que entender que tiene que estar dispuesto a pagar costos. Y esos costos son, por ejemplo, que a lo mejor no va a poder vivir en una casa, va a ser un buen negocio vendiéndola, y que va a tener que vivir en un departamento, o a lo mejor una casa más restringida, o las casas van a estar en la periferia, como ocurre en las ciudades modernas o las ciudades. ¿Cómo ves eso, Paz, desde el punto de vista tuyo que estás a cargo finalmente de toda la normativa, la regulación como autoridad? Ese sinceramiento del costo como concepto. Yo pensaba exactamente eso cuando escuchaba a Alejandro Fernández, y él lo dice en un momento, dice cómo alterar una tendencia que es inalterable, que al final es una ecuación entre oferta y demanda, ¿cierto? Hay un deseo genuino de vivir en áreas metropolitanas y es una tendencia mundial. La gente quiere vivir donde están los demás, y no solamente la vivienda respecto de su uso, que es lo que se ha planteado todo el tiempo y que en ningún momento ha salido en la conversación, que también hay una importante inversión en vivienda para arriendo. Y los números, salió un estudio del Instituto Público de la Católica, creo que anteayer, donde distorsiona bastante lo que estamos hablando del precio de la vivienda, la cantidad de nuevos propietarios, personas naturales, que compran unidades habitacionales para arrendarlas. Entonces, dada la congregación de personas y el deseo de estar todos en el mismo lugar, se generan estas instancias de precio del suelo, aumento en el arriendo, la concentración de inmigrantes en los mismos lugares. Y eso, la verdad que me encantaría saber cómo poder generar incentivos para que la gente quisiera vivir en otros lugares. Nadie lo ha logrado hasta aquí. Quería que preguntárselo al alcalde de Nueva York, al alcalde, no sé, de las grandes ciudades. La gente tiende a concentrarse y la verdad que es una realidad país muy compleja. Tenemos territorios, comunas muy bien equipadas a lo largo de todo el país que pierden población y que serían excelentes locaciones para vivir, para criar sus hijos, etcétera, y ya eso raya en un incentivo económico de probablemente incentivar a gente joven que pueda habitar otros sectores, pero ya es una agenda política, programática que me supera. A nombre de la Cámara de la Construcción, de Pauta, quiero agradecer a Paz Serra, a Claudio Rego, a Bernardo Echeverría, a Alejandro Fernández también. Les pido un aplauso para todos ellos.